Buenas noches, Puerto Rico. Qué bueno estar con ustedes aquí nuevamente a través de Pastor O'Neill Ministries y estamos en mi nombre es José Javier Colón y estamos en una edición muy especial con todos ustedes. Esta edición Jesucristo 2020, el único camino. Y estamos bien contentos. Por primera vez me dan el privilegio de yo ser el host en el día de hoy junto a mis amigos que van a estar acompañándome durante esta jornada bien interesante, donde vamos a estar hablando del cristianismo y la política. Queremos, ¿verdad?, presentar a la gente que va a estar conmigo en esta noche. Primero voy a presentar al señor David de Jesús, alguien que conozco hace mucho tiempo y ha estado conmigo durante 15 años haciendo programas de radio y haciendo diferentes proyectos, y fue junto a este servidor el creador de este proyecto que se llama Jesucristo 2020. Así que buenas noches, David de Jesús. Buenas noches. Saludos, Javier, y al Pastor O'Neill y a todos los amigos que nos están viendo a través, ¿verdad?, de este live stream. Esperamos que la gracia de Dios sea con ustedes. Vamos a tener un programa interesante en este día. Discutiremos ideas nuevas, algunas revolucionarias, pero que eran así como Jesucristo fue, que fue muy revolucionario aquí durante su ministerio aquí en la tierra. Así que esta idea que surgió en el 2004, llevamos 16 años con esta idea, cada 4 años utilizamos esta plataforma promocionando a Jesús como el único camino, Jesucristo y no hay más nada, tantos lemas que hemos usado desde el principio, y queremos decirle que para nosotros es un placer decirle a Puerto Rico de cada 4 años que Jesús debe ser la primera alternativa. Por lo tanto, hay algo que usted va a ver hoy que es bien importante decirles antes de comenzar con todo esto, y es lo siguiente. Pero antes, yo quiero presentar a la persona que nos ha permitido usar esta plataforma, el Pastor O'Neill. Buenas noches, Pastor O'Neill. Buenas noches a todos los amigos que nos están viendo. Es para mí un orgullo y un privilegio poder compartir contigo nuevamente, pero ahora no en Dios salva a mis hijos, sino también en esta plataforma de Jesucristo 2020, el único camino. Y es que Jesús es la única solución a todos nuestros problemas y a todas nuestras situaciones. Bien lo dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es el único que trae cambios, el único que transforma vida y el único que puede darnos la felicidad que cada uno de nosotros anhela y desea. Saludo a David, un placer conocerlo, y esperamos que el programa de esta noche pueda ser de bendición para cada uno de los amigos y hermanos que nos está viendo. Quiero hacer una observación, y es que en esta misma página, antes del video, después del video, no sé cómo va a aparecer, está la foto Jesucristo 2020, el único camino. Y a través de todo el programa vamos a enfatizar de que descargues la foto y la coloques en tu muro o en tu perfil, para que todo el mundo sepa que la única solución no está en los partidos, no está en los políticos, sino en Cristo Jesús. Y también pues te invitamos a buscar a través de Facebook el video oficial, para que tú cantes con nosotros este jingle de campaña, el único camino, el único destino, que es Jesucristo. Queremos decirle algo que usted no va a encontrar aquí en el día de hoy. Yo sé que usted está pensando ya, ¿quién va a apoyar a esta gente? Ahora ellos tienen su plataforma política y van a apoyar a alguien, yo lo sé. Lo primero que queremos decirle a todos ustedes: sorpresa, no vamos a apoyar absolutamente a ningún partido político. Sí, quizás vamos a hablar un poquito del panorama político, pero no desde el punto de vista de criticar a nadie, de decirle que voten por alguien. De hecho, queremos decirle, usted puede votar por quien usted quiera. Ese es el derecho que nos da la democracia, y en eso todos nosotros estamos claros. Pero sí quisiéramos enfatizar qué debe hacer el cristiano, aquella persona que ha creído en Cristo, ante el panorama político, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino a los amigos que nos escuchan allá en Estados Unidos, que sé que son unos cuantos que nos están viendo y quieren saber cuál es la posición del cristianismo ante la política. Por lo menos lo vamos a ver desde el punto de vista de qué dice la Biblia sobre eso. Si yo puedo utilizar, bueno, yo se los voy a decir ahorita, pero les voy a preguntar rápidamente al Pastor O'Neill. Pastor O'Neill, yo quiero saber una cosa rápido, porque es que me intriga que cada 4 años cada partido político asuma una posición política X, Y, Z, la que sea, y qué casualidad, justifican sus posiciones a veces
con la Biblia y dicen que la Biblia y la política van juntos y entonces usan un versículo y con ese versículo justifican su posición política. ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿La Biblia es política? ¿Se puede utilizar? Es Bueno, una pregunta que me gustaría saber. hay cosas que tú puedes aplicar en la Biblia a tu vida diaria. La Biblia es un libro antiguo que tú aplicas a tu vida personal. Pero aplicar la Biblia a la política creo que es algo errado. Cuando tú vas a la Biblia y vas a ver si la Biblia habla de política, te va a llevar un chasco porque la Biblia no habla de política, la Biblia habla de salvación. Y el único tema en la Biblia va a ser la salvación del hombre. Es lo único que a Dios le importa, la salvación. Pero O sea, si tú puedes... Ajá. O sea, que el tema, no hay ningún tema político que la Biblia quiera promocionar. Ninguno. Así mismito es. La Biblia no te promociona ningún tema político, no te promociona ningún candidato político. Es más, hay una frase bien interesante de un pastor evangélico llamado Rudy García que él dice, si la política cambiara al hombre, Jesucristo no hubiera sido crucificado, sino postulado. Muy buen comentario, pero hay algo, o sea, David está por explotar. David, yo sé, pastor, yo sé que, pastor, usted quiere mencionar otra cosa. Ajá, sí. Yo quizás aquí no quiero ser la nota discordante, ¿verdad? Pero lo que la Biblia nos da, la Biblia es un libro tan amplio, ¿verdad? Y aunque sí es cierto que no habla de partidos políticos, habla de hombres de Estado, habla de reinos, habla de situaciones sociales, de eventos, de transiciones políticas, porque de reinos que suceden a otros reinos. O sea, sí hay unos eventos que la Biblia no hable de un ideal político. Bueno, sí lo habla, que es un ideal que Cristo vino a predicar. Ese ideal está ahí, pero no es que hable de los ideales actuales que existen en nuestro país o en los Estados Unidos o en cualquier otra nación. Pero es un libro interesante. Tenemos hombres de Estado como lo fue Daniel, hombres de Estado o mujeres de Estado como fue José, o mujeres de Estado como fue Esther, que fue una reina. Y ni hablemos, ¿verdad? Y estamos hablando de reinos fuera de lo que era el reino de Israel. Ni hablar entonces del reino de Israel per se, que estábamos hablando ahí entonces desde, ¿verdad? Desde que Saúl hacia acá, todos los reyes que existieron. No es que sea un libro político, pero la esencia política está ahí. Está presente. Y nos sirve para nosotros poder visualizar y poder determinar qué hombre o hombres son los que pueden ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, o pudiéramos hablar de que son hombres que se paran donde Dios está, en los principios que Dios estableció. Eso nos permite tener una diferencia. Fíjate, David, no difiero contigo y esto me está gustando porque ya estamos intercambiando pensamientos. No difiero de ti y tienes toda la razón, pero política como la vemos hoy día, la Biblia no te habla. Sí definimos, aquí el problema es que hay que definir lo que es política y lo que es politiquería. Ajá, espérate, defíneme la política. La política es la administración de funcionarios de Estado de resolver problemas de una nación. O sea, la política no es negativa. O sea, una persona que trabaja en el gobierno ejerce política para resolver ciertos problemas, pero la politiquería son otros 20 pesos. Y cuando tú vas a la Biblia vas a encontrar que el sistema de gobierno bíblico o los sistemas de gobierno de los cuales nos habla la Biblia son muy diferentes a los que estamos hoy día teniendo. Y les voy a dar un ejemplo que está en la Biblia de política o politiquería. Y está en la Biblia, que es interesante. Cuando Israel es llevado cautivo, que va a Babilonia,
luego, ustedes saben que Daniel estaba preocupado porque se estaban cumpliendo las 70 semanas, él estaba preocupado porque él quería saber qué iba a pasar. Entonces, finalmente, luego va a venir Esdras y vinieron Nehemías, vino otros más a reconstruir a Jerusalén. Y es interesante porque se encuentran, no recuerdo cuál de los dos fue, si fue Esdras o Nehemías, se encuentran que el sumo sacerdote tenía unos parientes que eran de otro pueblo y les había hecho unos cuartos en el mismo templo. Y eso iba contrario. Eso es politiquería. Eso es politiquería. ¿Por qué? Porque uno de ellos era yerno del sumo sacerdote. Entonces, él a esas personas que no eran parte, sí, Javier, eso está ahí, está en la Biblia. No, estoy diciendo. Eso, más que politiquería, eso se llama corrupción. Pero es parte de lo que es la politiquería, que es lo que tenemos que mirar, ¿verdad? Exacto. La política, fíjense, miren, Jesús tiene nosotros siempre hablamos del programa de gobierno de Jesucristo. Ese programa de gobierno está escrito en la Biblia. La Biblia es el programa de gobierno. Los partidos políticos de hoy día, en Puerto Rico, los 500 que existen ahora, en Estados Unidos, los dos partidos principales, que son el demócrata y el republicano, tienen su plataforma de gobierno. Cuando un partido gana, la política de ese gobierno, la política institucional, lo que se va a llevar a cabo, cómo se va a trabajar, cómo se va a desarrollar el país durante los próximos 4 años, está establecido en la plataforma, lo que ellos llaman la plataforma o el programa de gobierno. Entonces, esa es la política que se establece. O sea, esa es lo que va a ser las herramientas que ellos van a utilizar para llevar a cabo durante esos 4 años el desarrollo del país. Lo que ellos llaman la plataforma de gobierno. Ok, o sea para que la gente entienda, por ejemplo, yo soy maestro del sistema de educación pública en Puerto Rico. Pues, por ejemplo, eso significa que cuando entre el gobierno que sea, yo voy a seguir la política pública que se estableció de antemano mediante el voto que escogió cada cual. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Correcto. Y ahí, por ejemplo, si decidieron hacer un programa de educación especial dirigidos a los niños de 7 a 12 años, eso se va a hacer de esa manera. La Biblia tiene también su programa de gobierno, que está escrito a través desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, ya que están hablando de revoluciones y cosas, y aquí de programas de gobierno, pero el ejemplo que nos cita David es organizado en el sentido de que sí hay politiquería, pero dentro de una organización establecida y la gente está luchando dentro de todo esa vorágine política. Pero, por ejemplo, ¿qué hay de las revoluciones? Pastor, yo le voy a dar un ejemplo. En las revoluciones, esa revolución de 10 plagas que ocurrió para quitar un gobierno y escapar y poner otro y establecer un gobierno diferente, ¿cómo le llamamos a eso? Bueno, ¿Qué pasó ahí? Es que las revoluciones y las reformas de las cuales la Biblia nos habla tienen un propósito. Y el propósito es la salvación y el cambiar la vida de los hijos de Dios. O sea, la revolución que tú encuentras en el libro de los Éxodos era para que el pueblo fuese libertado. El propósito de Dios no era que se gobernara en Egipto. El propósito de Dios era que ellos pudieran llegar a un lugar donde fluye leche y miel y allí entonces se pudiera establecer el reino que Dios estaba estableciendo. Pero hablando de reinos, que era lo que ahorita quería mencionar, en la Biblia hay diferentes tipos de gobiernos. Y por lo general vas a encontrar dos. El primero de ellos lo encuentras antes de Saúl, antes de Samuel, por así decirlo, y son las teocracias. La teocracia era un lugar donde Dios hablaba y el pueblo obedecía. Déjame decirte que para los caldeos, los babilonios, los cananeos, los egipcios, los reyes en ese momento eran considerados dioses. Por lo tanto, caen en un tipo de teocracia.
pero en el sistema israelita bíblico, Dios hablaba y había unos jueces que eran los que interpretaban esa voz de Dios, unos profetas, y hacían lo que Dios decía. Luego o sea, no era un sistema judicial como el que conocemos actualmente. No. Estoy correcto. No, okay. no. Pero habían jueces que hacían juicio, pero ese juicio tenían que consultarlo con Dios. Por eso el sacerdote tenía en su pectoral dos piedrecitas que le decían al sacerdote sí, no. Dios hablaba a través de esas dos piedrecitas y una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo y allí podía hablar con Dios cara a cara. Pero hay otro sistema de gobierno y está el sistema de gobierno que llamamos la monarquía. Y las monarquías es un rey habla. Y fíjate de algo que el Señor mismo habla de que la monarquía no era su propósito dentro del plan de gobierno de Dios. Porque en la monarquía se complacían los caprichos y los deseos de los reyes. Es triste porque hoy día podemos ver que hay servidores públicos y hay políticos que se creen que están en la misma situación, que están en un puesto para sus caprichos políticos. Bueno, David, tú ibas a explotar, lo sé. David, yo sé que tú lo vas a decir. Ya que termine el pensamiento, termine, pastor. Entonces, después de la monarquía, pero la monarquía israelita era rara también, porque aunque había un rey, ese rey todo lo tenía que consultar con Dios. Y ahí tú encuentras cómo en un momento dado Saúl lleva un regaño de Samuel porque él hizo las cosas por su propia cuenta, no consultó con el profeta, ni con el sumo sacerdote, ni con Dios para poder irse a la guerra. O sea que en el gobierno de Israel, aunque había un rey, todo se consultaba con Dios. Era un híbrido más o menos. Pero luego tú vas al Nuevo Testamento y te encuentras otro tipo de sistema de gobierno. Y es que tú encuentras una monarquía democrática donde hay un César, que era el monarca, pero tienes una democracia porque había unos senadores que eran elegidos. No podemos decir por el pueblo, porque no era el pueblo el que los elegía, eran delegados o la clase alta del pueblo, pero era un tipo de democracia lo que allí había. Y era como que un híbrido. Hoy día nosotros no tenemos nada de eso. Hoy día tenemos en Puerto Rico y en los Estados Unidos una democracia, y en la gran mayoría de los países del mundo, una democracia que para bien o para mal es lo que nos rige a cada uno de nosotros. Ahora sí, David. Es interesante porque fíjate, cuando Dios les envía al pueblo de Israel a Saúl, como bien dijo el pastor, no fue que Dios quería, pero el pueblo eligió a Saúl, eligió que querían un rey. Tener un rey. El pueblo decidió tener un rey. El pueblo pidió un rey. Entonces es interesante porque fíjate que los pueblos hoy día, como va a pasar el martes, eligen, son los que deciden. Fíjate que Dios no obliga. No. Igualmente, aún es el martes 3, ahora, seremos un derecho, ¿verdad?, que tenemos todos los ciudadanos en Puerto Rico y Estados Unidos y que se supone que tengan alrededor del mundo, de poder elegir aquellas personas que son los que les van a dirigir sus destinos por los próximos 4 años. En algunos lugares son más, pero en otros regularmente son 4 años. Y es interesante sacar la ilustración de que Dios le permitió al pueblo de Israel tener un rey. Y fíjense, ahora Dios igualmente dentro de este proceso democrático nos permite a nosotros también ir a votar y tomar decisiones respecto a eso. Y fíjense que Dios le dio el rey, pero Dios le dijo, yo te voy a dar el rey, pero tú vas a cargar con las consecuencias de lo que esto implica. Igualmente nosotros cargamos cada 4 años. Cargamos, exacto. Años, durante 4 años, mire, como diría el buen Castillo acá en Puerto Rico, chuparnos la bruja, y 4 años, si salió malo, salió malo. Y si salió bueno, pues gloria a Dios. Pero fíjense que aún en la Biblia nos permite a nosotros poder comprender los eventos políticos que existen hoy día y que realmente están enmarcados. Miren, la Biblia dice que quien quita y pone reyes es Dios.
hay personas, ¿verdad? Y hay eventos políticos que ocurren en este mundo. Y voy a hablar entonces ya para ir concentrándome en lo que nos toca, que ocurren en Puerto Rico y ocurren en Estados Unidos. Y a veces uno se pregunta, y yo lo voy a ser sincero, yo me pregunto, ¿qué papel juega X o Y persona que salió electa en los propósitos eternos de Dios? Porque podemos pensar que esto es una locura, pero ¿cómo es posible esa persona ahí? Pero mira, Dios, hay unos propósitos eternos de Dios. Y si esa persona que está ahí no va a interferir o va a cumplirlo, pues Dios permite. Pero si va a interferir, Dios bajo ninguna circunstancia va a permitir que esa persona salga, porque en los planes de Dios, Él es soberano. Ese tema me gusta, la soberanía de Dios. Y perdóname, José, la soberanía de Dios me gusta porque es un tema que me fascina, porque siempre tú escuchas los cristianos diciendo de que el diablo es el rey de este mundo, que el diablo esto, el diablo lo otro. Muchacho. Y en muchos momentos hemos escuchado en muchos otros lugares decir de que por un momento dado el diablo fue el representante de este mundo. Y déjame decirle a los amigos que nos están escuchando, el único soberano en el universo es Dios. Amén. Aún el diablo, para poder actuar, Dios se lo tiene que permitir. Y lo puede encontrar en el libro de Job. O sea, aún él no trabaja si Dios no se lo permite. Y a veces nosotros tratamos de justificar las cosas diciendo de que es cosa del diablo o es cosa de Dios. Cuando a veces ni es del diablo ni tampoco es de Dios. Es de decisiones que nosotros mismos tomamos. Y me agrada lo que David está mencionando de que el pueblo cargó las consecuencias porque Dios se lo advirtió. Dios le dijo, si ustedes escogen un rey, él va a querer las mujeres de ustedes, él va a querer las tierras de ustedes, él va a querer las posesiones de ustedes. Pero el pueblo que dijo, no me importa, yo quiero un rey, porque querían ser igual a los demás. Y ahí es donde está el peligro. Cuando tú quieres, como seguidor de Dios o siervo de Dios, igualar las cosas del mundo. Nosotros no somos de este mundo, dice Jesucristo. Aunque vivimos en este mundo, nuestra patria no es esta. Es más, nuestra patria todavía no está, porque todavía no ha sido creado un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero mientras vivamos en este mundo, tenemos derechos. Pablo tenía un derecho como ciudadano romano y él lo apeló. Él dijo, yo tengo un derecho y yo quiero que se respete mi derecho. Y es apelar al César. Y así mismito él lo hizo. Y es importante que los amigos entiendan de que aquí no estamos hablando de que tú no tienes derecho. Tú tienes un derecho a votar. Es un derecho que te da el gobierno y que te da Dios a ti. Tú tienes derecho a votar. Tú tienes derecho a opinar. La cuestión es que como cristianos, nuestro voto y nuestro derecho ya entonces encierra otras cosas. Bueno, antes de continuar, es que me interesa decir algo bien importante que noté en esta discusión. El hecho de que, por ejemplo, el pueblo de Israel eligiera un rey, me gustó la cuestión de que fue de manera democrática, sí, aunque había que cargar con las consecuencias, que David y usted, pastor, lo dijo. Pero hay algo bien interesante en todo esto. Moisés sabía que iba a haber rey. A Moisés se le dio, es más, Moisés dijo que cuando hubiera rey, y mucha gente no tome en cuenta esto porque Moisés era profeta y Moisés estaba dirigiendo el pueblo de una manera diferente, teocrática, casi directa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en la Biblia dice que Moisés se le dijo que iba a haber rey, pero que la única manera en que podía ser rey era leyendo el libro de la ley, siguiendo el libro de la ley. Así mismo. Así mismo lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que veo es que la corrupción que se dio, porque bien interesante, cuando yo empecé a leer la Biblia con mi hijo todos los días y llegamos a esa parte del Viejo Testamento donde vemos tantos errores, error tras error de cada rey, nos dimos cuenta de que en un momento dado, inclusive la Biblia, los primeros 5 libros, en aquel tiempo los primeros 5 libros de la Biblia se perdieron y los tuvieron que encontrar para poder reformar el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? De Josías. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hoy en día, Dios nos da estos derechos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país libre, con derechos democráticos y podemos votar por quien queramos, ¿verdad? La cuestión es que
cuáles son los valores que tenemos dentro de la democracia. Y me refiero al valor individual de cada uno. Me explico, o sea, yo no, la acción de ir a votar es una acción que yo tengo derecho. La acción de elegir también yo la tengo. Pero David dijo, Daniel capítulo 2, versículo 21, que Dios quita y pone reyes. Eso yo quiero, porque tú dijiste, la soberanía está en Dios totalmente, ¿verdad? Dios quita y pone reyes, pero entonces, ¿por qué si eligen a alguien X, Y, Z, el que sea, ¿no? Y salen las cosas mal? ¿Qué pasó aquí? O Dios, porque dice, no, Dios no interviene, pero Dios quita y pone reyes. ¿Cómo yo trabajo con eso? Hay que diferenciar, Javier, de el hecho de que Dios es soberano, él es el rey de reyes, ¿verdad? Pero Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Dios no nos obliga a nosotros a hacer algo que nosotros no querramos hacer. Aún en la soberanía de Dios, nosotros tenemos libertad. Yo decido si yo quiero servir a Dios. Yo decido si yo quiero ser parte de su reino. Yo decido si realmente voy a permitir que Él transforme mi vida para yo poder ser un instrumento de Él. Pero aún ahí, fíjate cuán grande es Dios, que aún en su soberanía permite al ser humano tener la libertad. Ahora bien, si me voy a ir por tu pensamiento, entonces vamos a hacerlo un poquito más directo. ¿Por qué Dios permite tanta hambruna? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite los asesinatos? Porque entonces la pregunta, la raíz realmente no está en si es Dios. La raíz está en el libro de Job, en la caída de Satanás, en el establecimiento que él quería hacer de ese reino, de ese partido político que agarró una tercera parte de los ángeles y se los llevó. Porque decía que la política, el programa de Dios, la plataforma de Dios estaba mal, era injusta, estaba errada. Yo tengo que irme allá para poder entender que el problema, Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios destructor. Dios no provoca las calamidades. Dios no provoca la muerte. Dios no provoca la hambruna. Dios no hace eso. Satanás, su reino es de destrucción. Fíjate que cuando tomó a Job, él le dijo, ¿no teme a Dios de Baal? Si le ha cercado. O sea, Dios protege a sus hijos. Dios los cuida. Pero el reino de Satanás, ¿qué fue lo que él hizo? Si Satanás quería establecer un reino como él, justo, bueno, ¿cómo lo demostró en Job? Yo te voy a hacer la pregunta, déjame hacerte la pregunta de otra manera entonces. O sea, tú me estás diciendo entonces, a ver si yo entendí. Tú me estás diciendo entonces que en otras palabras podemos elegir una persona. Esa persona puede gobernar, pero si esa persona no elige servir a Dios, entonces ¿qué? Entendí. Estás entrando en un tema importante. Porque la señora, no es que la señora aquella que está allí, mira, aquella que está allí me lo está preguntando. Y el señor aquel, cuando tú hablaste de que por qué hay de usted, también me lo está preguntando. ¿Sabes qué, Javier? Porque cuando nosotros ahora vayamos a elegir, yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. La pregunta no es si esa persona que está allí en la papeleta le corre el color, el color que a mí me gusta por la sangre. ¿Me entiendes? La pregunta no es si cree en la unión o en creer en la independencia. No es si cree en el estadolibrismo o no. Es esa persona por la que yo voy a votar. ¿Qué principios tiene? Su vida está cimentada en lo que es Cristo Jesús. Y fíjate, yéndome más allá, porque en el espectro que tenemos hoy día, porque no quiero mencionar nombres de partidos, pero en el espectro que tenemos hoy día, tenemos personas que profesan abiertamente unas creencias cristianas, ¿verdad? Así que aún yo tengo que entonces ir más allá y buscar, ¿verdad?
si aquello, lo que esta persona profesa, va en acorde con lo que Dios quiere para este mundo. Pues eso nos lleva a una posición mucho más difícil, porque, por ejemplo, en base a lo que tú dices, el último gobernador bueno que hubo en este mundo fue José. Después de eso no encuentro más No, ninguno, pues honestamente. Ajá. fíjate, Daniel fue gobernador, porque Ya, Daniel fue gobernador, y tú tienes otras personas, y a través de la historia tú has tenido, exacto, y tú has tenido en el mundo actual, han habido personas de bien que han estado detrás de poderes, y yo te puedo mencionar muchos, pero no quiero mencionar los nombres Bueno, para que la claro. gente no se encajone en un lado político, pero sí han habido personas que han hecho el bien a su nación. Y yo no dudo que las personas que están corriendo actualmente deseen el bien para Puerto Rico. Yo no lo dudo. Yo creo que todos ellos desean el bien para Puerto Rico. Yo creo que todos ellos desean un Puerto Rico mejor. Pero ahora yo como cristiano, además de desear un Puerto Rico mejor, también tengo que desear que mis valores y mis principios cristianos se respeten. Todo el mundo tiene derecho, porque esa es una realidad. Todo el mundo tiene su derecho. Y la Biblia te habla de derechos. Y la Biblia te dice que Dios nos ha dado un libre albedrío. La gente tiene su derecho. Pero ahora está, yo tengo que buscar una persona que también respete mis derechos y mis valores. Y ahí es donde estamos teniendo problemas en el mundo de hoy en día. Y no estoy hablando de los 5 candidatos que tenemos en Puerto Rico. Estoy hablando en un plano general. En un plano general, lamentablemente, los valores cristocéntricos o los valores, porque quítale la palabra cristocéntrico, los valores es algo que hace falta en este mundo. Hay una autora americana que escribió un libro que ella dice, la mayor necesidad del hombre no es la mayor necesidad del mundo no es la de hombres que no se vendan ni se compren, sino, perdóname, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan, hombres que sean fiel al deber, como la brújula al polo. Y ese es el problema que estamos teniendo. Hoy día todo el mundo tiene un precio. ¿Y cómo tú sabes que hoy día tiene un precio? En que cuando yo a David le hago un favor, después yo vuelvo donde él y le digo, mira David, ¿te acuerdas el favor que yo te hice? Sí, sí, tú tal vez me puedas prestar 5 pesos por el favor que yo te hice. Y ya cuando tú entras en esa situación, ya estamos hablando de que los valores se están rompiendo, ya eso se llama corrupción, porque un favor, yo aprendí con un amigo, el pastor Ismael Pérez Maisonet, los favores se agradecen toda una vida, pero los favores no se deben. No. Exacto, exacto. Cuando tú debes un favor, eso es corrupción. Yo creo que hay una de las cosas, hablaba con un amigo en estos días, y uno de los mayores retos que tenemos están relacionados a los valores y los principios. Durante este tiempo que estamos viviendo, en la época actual que estamos viviendo, realmente aquellas personas que son cristianas tienen un reto bien grande, porque exacto, la sociedad ha cambiado mucho. Y hoy día, en este espectro político y social que vivimos, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces tenemos un reto como cristianos, y por eso es importante que nosotros estemos activos en mantener esos valores, en que, en que los dejemos claros, en que si tenemos que pararnos de frente sin miedo, debemos hacerlo, porque tenemos un reto y tenemos hoy día, y no quiero entrar en, porque quizás, ¿verdad? Lo que tengo en la mente aquí no lo puedo decir porque es bastante controversial el asunto, pero sí tenemos unos grandes retos que como cristianos tenemos que afrontar. Y está basado, como bien dijo el pastor, en los valores. Hoy día los valores se han ido minimizando para darle cabida a otras cosas, para sentir que todos somos aceptados y que todos tenemos un lugar. Yo creo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En que Dios ama a todo el mundo, Dios nos ama a todos, pero hay valores
como personas, como instituciones, se deben mantener. Hay una cosa que dice, ¿verdad? Los principios no cambian. ¿Cómo yo los presento? Yo quizás antes habían laminillas para presentar las predicaciones. Hoy tenemos PowerPoint, hoy tenemos Zoom, hoy tenemos Facebook Live, hoy tenemos YouTube. Bueno, hay muchas maneras de presentar un mismo principio, pero ese principio jamás ha cambiado desde que Dios hizo la fundación del mundo, desde antes de Dios crear el mundo inclusive. ¿Por qué? Porque es parte de esos principios que Dios tiene establecido como parte de su plataforma de gobierno. O sea, que si yo me voy a la realidad, todo entonces, lo que vivimos nosotros como seres humanos, está enmarcado en ese origen de la existencia misma de Dios. Así donde es. habla de que si yo quiero realmente tener un mejor mundo, un mejor país, yo tengo que mirar, como decíamos antes, a las sendas antiguas, saber de dónde yo vengo. Fíjense, es interesante porque dentro de la política se habla de inmigrantes, se habla de emigrantes, se habla de un montón de cosas. Pero ustedes saben qué, nosotros somos peregrinos aquí, o sea, nosotros somos inmigrantes en este mundo. Eso. Amén, amén, me gustó eso. No somos de este mundo, nosotros no somos de aquí. Y yo creo que nos demos cuenta de que lo que nosotros estamos, somos realmente pasajeros. Y lo que debemos buscar es aquello que nos lleve a realmente poder fundamentar un mejor futuro porque les voy a decir algo, para que podamos tener algo mejor. Pero la cosa no pinta bonita, porque cada día se pierden más valores, se van perdiendo principios, se van minimizando cosas, y por eso es importante recordar. Fíjense que el concepto de Jesucristo 2004, 2008 y todo lo que ha pasado hasta el 2020 no es promover un partido. Nosotros hemos recibido críticas que ustedes no se pueden imaginar, de personas diciendo que qué hacemos nosotros metiendo la política con el cristianismo. Y miren, cada cosa ¿verdad? En su lugar, la iglesia en su lugar y el Estado en su lugar. Nosotros utilizamos esto para crear conciencia, para despertar a las personas, para que realicen que realmente la gobernanza, no importa quién está en el poder que hayamos elegido nosotros, la gobernanza de nuestras vidas le pertenece a Dios. Y digo pertenece porque no la da, pero ni siquiera es que Él nos obliga a nosotros a que le demos nuestro servicio. Realmente lo hacemos porque queremos amar. Escuchaba un pastor, el pastor Daniel Bosquet, es un pastor español. Y él decía en el sábado, mira, si tú no vas a estar full con Jesús, vete. Porque, fíjense, cuando usted le escribiría a una persona que usted ama, yo te amo, pero la verdad es que te amo tanto que tengo ganas de vomitarte. Te amo tanto que... Sin embargo, en el Apocalipsis, así es que Dios nos dice. Yo te amo tanto, pero ¿sabes qué? Tengo ganas de vomitarte porque eres tibio. Y la tibieza, cuando tú tomas agua tibia, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Exacto, vomitar, fíjate, ¿no? Fíjate que cuando o nos entregamos a Dios o nos entregamos a Dios. Pero no es Javier. Entonces básicamente lo que queremos establecer entonces es bien básico en la vida de nosotros. O sea, si gane quien gane y votes por quien votes y no importa cómo tú te metas en el proceso democrático, la persona que esté encargada de que la gobernanza funcione de acuerdo a los principios establecidos por Dios, soy yo. Sí. Es cada uno de nosotros. Soy yo. Sí, porque tú cargas con la responsabilidad. David te lo dijo ahorita y no te lo dice David, te lo dice Dios mismo. O sea, tú quieres un rey, las consecuencias las vas a tener tú. O sea, nosotros elegimos y las consecuencias del Puerto Rico de hoy han sido que porque hemos votado por colores, por estatus o por cualquier otra cosa, no hemos tenido un Puerto Rico estable.
y me perdonan si estoy siendo directo, pero es porque nos hemos apartado del principio. Nos hemos apartado del principio y David mencionó que yo voto de acuerdo a los principios y los valores que Dios ha puesto en mí, pero lamentablemente muchos hermanos no votan por principios y valores. Votan porque mi abuela era de X partido, mi bisabuela fue fundadora y como han sido fundadores y han estado allí, yo tengo que votar por ese partido. Mira, eso es un error. Y perdóname, José, esto es algo que hay que tocar. O sea, lamentablemente hay tantos cristianos que se están metiendo en situaciones políticas o en actividades políticas que terminan quemados. Y tú lo puedes ver en el Facebook, cómo opinan, cómo hacen declaraciones. Entonces después terminan discutiendo con su hermano. Y nos olvidamos que el propósito de este mundo es que tú ames a tu prójimo. David mencionó ahorita algo que me encanta, la senda antigua. Las sendas antiguas no son adoración. Las sendas antiguas no son la forma de cantar. Cuando tú haces un estudio profundo de lo que son las sendas antiguas, es porque tuve hambre y me diste de beber. Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel. O sea, las sendas antiguas, cuando tú vas a la Biblia, es el que tú te preocupes por el necesitado. Y lamentablemente la iglesia, y me perdonan, exige que el gobierno haga las cosas correctamente cuando la iglesia no lo está haciendo. Porque a quien le toca realmente ayudar al necesitado no es al gobierno, es a la iglesia. Quien tiene que levantar al caído no es el gobierno, es la iglesia. Pero, pastor, la iglesia somos cada uno de nosotros. Pero estamos hablando en forma de institución. Para volver, pero ni siquiera para poner nombres, es más, ni siquiera hablar de la institución. Porque cuando Jesús dijo esas palabras, dice, tuve hambre y no me diste de comer, no le está diciendo iglesia X, iglesia Y, está diciendo Javier, tuve hambre y no me diste de comer. O'Neill, tuve hambre y no me diste de comer. David, tuve sed y no me diste de beber. O sea, es a cada uno de nosotros. Y yo creo que mientras nosotros nos concentremos en buscar lo que yo quiero y no lo que Dios desea para mi vida, tenemos ahí donde tenemos la gran disyuntiva en cada uno de nosotros. Yo tengo una declaración de un político bien conocido, Henry Kissinger. ¿Se acuerdan de él? Henry Kissinger fue secretario de Estado. Y Henry C. Kissinger dijo que la preocupación más grande que él tenía era que los buenos, o sea, cuando los buenos querían que los demás fueran buenos. ¿Qué opinión les merece eso? Porque es impositivo. Exacto. O sea, que el problema aquí es, por eso es que lo individual es lo que triunfa en términos de mi responsabilidad ante Puerto Rico y ante el mundo, porque lo primero que somos antes es que nosotros no debemos pertenecer a un partido político como tal, sino ser ciudadanos responsables. Porque la ciudadanía responsable es lo que me hace a mí hacer que Puerto Rico sea mejor. Entonces, porque por ejemplo, podemos elegir a cualquiera y puede decir, pues entonces como yo soy bueno, pues ahora yo quiero que hagan lo bueno que yo digo que tienen que hacer. Entonces, Jesús lo resolvió de una manera bien fácil. Jesús, cuando estableció su misión, si tú observas, Jesús estaba en el centro, total y absolutamente en el centro. No quiero referirme a un centro político, es el centro de lo que debemos hacer, porque yo estoy seguro que Jesús era pro vida, pero Jesús también quería liberarnos de la opresión. Es que la política de Jesús no estaba en los partidos políticos de aquel entonces. Si tú te oigo bajito. Te oigo bajito. La política de Jesús no estaba en los partidos políticos de aquel entonces. La política de Jesús fue una política social. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Mira, por ese fue el problema que tuvo. Antes, cuando en el templo de Jerusalén, había una entrada especial para los sumos sacerdotes y para los fariseos, que solamente esa entrada era un puente que quedaba por encima de los que estaban de la sociedad.
¿Qué hizo Jesús? Jesús no caminó ese puente. Jesús se fue con los de aquello entonces y caminó con ellos y entraba por donde entraba todo el mundo. La política de Jesús fue revolucionaria. Era contraria a lo que estaban aquellos políticos de entonces, por eso no lo pudieron entender. Digo, había una profecía que cumplir, había muchas cosas que tenían que pasar, ¿verdad? Que era parte de la profecía, pero realmente no podían entender ni aún los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque era revolucionaria. Totalmente. Y su revolución fue lo único que tuvo efecto. Mírate lo que te dice Napoleón. Napoleón dice, César, Carlomagno y yo hemos fundado grandes imperios, pero ¿en qué se basan? En la fuerza bruta. Sin embargo, Jesús fundó su imperio en el amor y hasta hoy millones de personas han muerto por él. La diferencia de dos reinos, lo que es el reino de Dios y lo que es el reino del hombre. El problema que estamos teniendo hoy día es que lamentablemente los cristianos hemos querido hacer alianzas con la política o con los partidos políticos. Wow, eso sí que es bien fuerte, porque lo que pasa es que nosotros como personas, y hemos caído en esto todos, yo creo que todos caímos en esto en un momento dado de nuestra vida, es que hemos tenido más fe en los partidos políticos para hacerle el bien a Puerto Rico que en Jesús mismo para hacerle el bien a Puerto Rico. O sea, ¿cómo es posible que yo no crea que Dios puede cambiar a Puerto Rico? Por la plataforma Jesucristo 2020, que es básicamente la palabra de Dios para nuestra vida, lo que establece precisamente es eso. O sea, ese problema que tú tienes personal, porque Jesús se acerca al problema personal, eso es lo que yo quiero que usted entienda, mi gente. Mire, si usted no puede pagar la luz, el agua, usted tiene una situación personal familiar, yo quiero decirle que si usted se agarra de la mano del Señor, en ese libro de instrucciones que es la Biblia, está la solución para todos nuestros problemas personales que los políticos buscan resolver, pero que nunca lo van a poder hacer, porque es que ellos no tienen el control ni la soberanía, hablando de soberanía otra vez, o sea, no tienen ni el control ni la soberanía suficiente para arreglarle la vida a todo el mundo. Y todos nosotros hemos cometido el error de decir, ahora voy a confiar en el partido político, porque ese sí va a arreglar los problemas. Sí, así llevamos desde hace mucho tiempo en el sistema democrático y no hemos resuelto ningún problema. Sí, entonces eso ha sido un problema, y es que hemos dejado de confiar en Dios para confiar entonces en los hombres, y entonces comenzamos a mirar, y cuando vemos un hombre de Dios que posiblemente se está desarrollando o está creciendo, este debe ser político, o este debe ser alcalde, o este debe ser representante. Hay dos individuos muy famosos en Estados Unidos que se les preguntó sobre política. A Billy Graham una vez se le dijo que por qué no consideraba ser presidente de los Estados Unidos. ¿Saben qué contestó? ¿Qué dijo? Él dijo que él no se rebajaría a tal condición, porque no hay nada más poderoso que ser un siervo del Altísimo. Amén. Es lo que te dice Billy Graham. Yo no me rebajaría a tal condición. A T.D. Jakes, que es un pastor negro que actualmente está vivo y predica poderoso, también se le preguntó y él dice, no estoy metido en política. Dios me dio una herramienta para cambiar mi generación, y es el evangelismo. O sea, nosotros los cristianos, aunque tenemos derecho a votar, Dios no nos llamó para estar metidos en política. Dios nos llamó a levantar al caído, a buscar a aquella persona que está perdida. A Jesús, ¿dónde tú lo encuentras? Con los perdidos. En una ocasión se le acusó de que él come y bebe con los pecadores, porque su plataforma de gobierno es salvación. Y es por eso que te mencioné la primera cita del pastor Rudy García. Si la política cambiara al hombre, Jesucristo no hubiera sido crucificado, hubiera sido postulado. Y el problema que estamos teniendo es las alianzas que están habiendo. ¿Por qué? Y te dejo ya mimito. Porque las alianzas políticas y religiosas, tú los ves desde hace mucho tiempo. Cerca del año 325 tú encuentras la primera alianza política religiosa, y allí fue donde surge la Iglesia Católica. Cerca del año 325 la religión y el Estado se unen. ¿Qué trae como consecuencia? La Santa Inquisición. Lo mismo tú lo puedes ver luego en la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante ahora los anglicanos y los luteranos comienzan a perseguir y a matar a los católicos, porque ahora ellos son los que gobiernan a través del trono.
Y luego lo puedes ver en la Alemania de Hitler, como luteranos y católicos también están atacando a su gente. Y no estoy aquí hablando mal de ninguna religión. Estoy hablando que cuando hay alianzas entre la religión, entre el cristianismo y el gobierno, nada bueno tú vas a encontrar. Siempre ha sido, siempre que la religión y el Estado se juntan, básicamente es la destrucción del ser humano. Es la destrucción, como decía David, que me lo mencionó, la imposición. O sea, nosotros, por eso es que yo sé que es difícil para muchas personas entender, pero yo estoy metido en política y soy cristiano. Chévere, tú puedes estar en la política en el sentido, sí, de que si tú crees que tú puedes implantar un programa de gobierno, yo te felicito, pero yo creo que Dios no, por lo menos a mí no me ha hecho nunca ese llamado. El llamado es el que hace a O'Neill, el que le hace a David, el que me hace a mí. O sea, es el llamado a tratar de buscar la manera de ayudar a los vecinos, ayudar a mis amigos, a mis estudiantes. Mira, Javier y O'Neill, y posiblemente hay personas que tienen el don o tienen el llamado para ser hombres de Estado. Daniel tuvo ese llamado, Dios lo puso ahí. Así como hubo otros, como estuvo José, que Dios lo llevó porque Dios miró el futuro y lo puso para que salvara no solamente a su familia, sino a toda la nación de Egipto. Pero fíjate, hay una diferencia, David. Ellos no buscaron el puesto. Por eso, sí, pero Dios los llevó allí. Por eso, es un don que Dios le dio. Fíjate que el don es un regalo. Es algo que Dios te da. Algo que Dios te da. Y ahí donde, ¿verdad? Y no es que, y quizás para, ¿verdad? Para personas que no piensen errado, no es que tú no puedas aspirar. Si tú tienes el deseo de aspirar a alguna posición dentro de lo que es la estructura gubernamental, usted lo puede hacer. Eso es algo que usted tiene derecho como ciudadano. Lo que es, y el contrario, y si usted siente, pídale a Dios que lo ayude en ese mundo que no tiene amigos, pero muchos enemigos, que Dios lo guíe para que usted pueda. Pero la realidad es que si nosotros realmente queremos transformar nuestra sociedad, si queremos tener un mejor país, si queremos tener un mejor mundo, no es mirando aquí. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Si nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas de aquí, no vamos a tener prosperidad. Y tampoco podemos confiar en las emociones. No, dice, la Biblia te dice, engañóse el corazón más que todas las cosas. Y gracias por traerlo otra vez, porque es triste ver que el hermanito aquel que el color que le gusta es uno, va y discute con el otro que le gusta el otro color, y entonces le deja de hablar, se olvida. Entonces, solo porque uno es blanco y otro es rosa. ¿Entiendes? Y no puede ser. O sea, yo creo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar y repetir una frase que se trabaja al principio, diferenciar la política de la politiquería, y entonces permitir que sea Dios el que tome el control y dirija, ¿verdad?, estos caminos, porque son caminos que parecen derechos, pero su fin, dice la Biblia, que es camino de muerte. Por eso es que hay dos sendas pequeñas, ¿verdad?, realmente, y debemos escoger la senda angosta, porque fíjense que el camino de Jesús, para que nosotros tuviéramos salvación, no fue la senda ancha que Satanás le ofreció cuando lo subió después de los 40 días de ayuno. Le ofreció el universo entero. Ese no era el camino. Dios sabía que tenía que correr un camino que era la senda angosta. Nosotros no va a ser diferente. El mismo Jesús lo dijo. Señor, están en este mundo, no son del mundo. Solo te pido que los guardes del mal. Así que tenemos un reto nosotros también. Y verdad, y yo pienso que este 3 de noviembre votar, pedirle a Dios que nos dirija a poder hacerlo mejor para que tengamos un mejor país y un mejor futuro. Es bueno que le expliquemos a los amigos y hermanos que nos están viendo que el propósito de este programa no es cambiar tu forma de pensar de cómo votar. Tampoco es decirte por quién vas a votar. Yo quiero que ustedes sepan que yo voy a ir a votar.
Yo no sé si David y José van a votar, Yo pero sí, sí. yo voy a votar porque es un derecho que Dios te da a ti. Y yo voy a votar, yo voy a ejercer mi derecho, así como Pablo ejerció su derecho de apelar al César. Ahora está, como hemos hablado aquí a través de todo el programa. Yo voto no bajo hombre, no bajo insignia, no bajo emoción, no bajo color. Yo voto por un así, dice Jehová. Y no estoy hablando de que yo voy a ir a votar por partidos políticos que dicen ser cristianos tampoco. Porque la línea es fina. Estamos hablando de que vamos a votar por aquello que nosotros hemos estudiado, hemos analizado y el Señor nos ha imbuido con su espíritu para que digamos, como esto es así, yo voy a votar de esta forma. Porque la gran mayoría de la gente no vota por leyendo las estructuras de gobierno. La gran mayoría de la gente vota por el chichichijá. Pero ¿quién se ha sentado? Yo creo que el 90% de la gente no se ha sentado a leer los planes de gobierno de cada partido. Mira, yo tengo una teoría bien interesante. Ahora que voy a tomar un momento la política norteamericana, no como partido, sino hay hechos históricos que necesitamos entender para saber por qué estamos viviendo lo que vivimos, por ejemplo, en Estados Unidos, los amigos que están en Estados Unidos. Y es lo siguiente, Estados Unidos todavía necesita, escuchen esto, y en Puerto Rico se va a necesitar después del 3 de noviembre, sin importar quién gane, lo que se llama una reconciliación nacional. Me explico. Sí. En Estados Unidos, en el año 1860, se vivió la guerra civil. Yo entiendo que ese problema no se ha resuelto. No. Y la causa por la cual tenemos la vorágine política que está sucediendo en Estados Unidos hoy en día, tanto de un lado como del otro, es por ese problema que nunca se resolvió, donde el pueblo norteamericano no se ha podido reconciliar unos con los otros, amándose los unos a los otros verdaderamente por encima de los colores, y no me refiero a los de partido, de los colores de la piel, de las injusticias que se cometen. Y no solo de la piel, de las clases sociales. Con las clases sociales, contra los puertorriqueños, contra los irlandeses, contra esa reconciliación nacional, todavía eso no ha sucedido. Hay que entender que Estados Unidos es una nación joven y mucha gente se cree que 200 años es mucho tiempo. Y no lo es. 200 y pico de años es una nación muy joven y todavía está en ese proceso de reconciliarse. En Puerto Rico, y yo quiero decirle por qué necesitamos reconciliación nacional en el sentido de unirnos como personas, como pueblo. No olvídense de los partidos políticos ahora. Usted vota el 3 de noviembre y usted el que gane, y en eso yo quiero decir, usted tiene que unirse. Número uno, usted tiene que unirse a Jesús. Es el primero que usted se tiene que unir para tener una vida sana. Pero usted tiene que unirse a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, y tiene que haber una reconciliación nacional. O sea, no podemos seguir separados haciendo unos una cosa y otros otra, e interrumpiéndole la labor al uno y interrumpiéndole la labor a otro, o pensando cómo yo me voy a beneficiar personalmente de lo que pasa en X o Y gobierno. Porque muchas veces buscamos mire, la causa por la cual esto está como está es porque nosotros buscamos primero, en vez del reino de Dios y su justicia, buscamos la añadidura primero para nosotros y dejamos el reino de Dios y su justicia afuera. De verdad. Es que ese es el problema de todos los seres humanos, lamentablemente. Y perdonen que generalice, porque vamos a incluirme yo, como dice Pablo, el primer pecador aquí soy yo. Todo el mundo vota o todo el mundo va tras un líder porque es que yo puedo obtener de ahí. Es lo triste, todo el mundo vota porque está buscando un trabajo, quiere obtener de ese político un trabajo o una mejor posición o un mejor sueldo o un mejor área de trabajo o un mejor lugar. Y lamentablemente estamos siendo yoístas, estamos pensando en el yo y no en los demás. Y yo tengo que aprender a soltar el yo. Si hay algo que nos destruye como país, como nación, como mundo, es el pensar en el yo. El pensamiento hebreo me encanta porque en el pensamiento hebreo no existe el yo. En el pensamiento hebreo es el él. Yo pienso en mi prójimo. Yo pienso en el que está a mi lado. Es por eso que en la Biblia repetidas veces se nos habla sobre el prójimo y eso no lo trajo Jesucristo. En el Antiguo Testamento tú lo encuentras.
y nosotros somos un canal de bendición. Hay algo que en el Antiguo Testamento no mucha gente entiende, y es que el pueblo no fue llamado a destruir, no fue llamado a guerrear. El pueblo de Dios fue llamado a hacer una transformación en aquel mundo que había. Y a eso somos llamados cada uno de nosotros, a transformar este mundo, a que la gente pueda brillar con la luz de Cristo. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que cambiar primero. La base de lo que es el cristianismo no es el poder, es el amor. El amor. El servicio. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos agarrado del poder como si Dios necesitara de él para adelantar su causa. Dios no necesita, y escuchen esto bien, mi gente, Dios no necesita el poder para adelantar una causa. No necesita que fulano y mengano estén gobernando para adelantar una causa. Por eso es que Dios quita, y esa es la causa por la que Dios quita y pone reyes, porque él no necesita de nadie. Es que tú ves en la Biblia que cuando alguien lo hacía malo, cuando había un rey que lo hacía malo, ¿qué sucedía con ese rey? Moría rápido, no duraba mucho, moría, porque quien gobierna no son los seres humanos, quien gobierna es Dios, y Dios permite cosas que sucedan para una enseñanza nuestra. Y hay otra cosa que tenemos que entender, y es que estamos viviendo bajo un mundo o una estructura profética bíblica. O sea, hay unas profecías que también se tienen que cumplir. Y es algo que no voy a entrar mucho porque no quiero entrar en dime y diretes, pero Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo en el que estamos viviendo tienen que seguir una estructura profética que fue establecida en Daniel 2 y lo único que estamos esperando ahora mismo es que se levante ese reino que no tiene fin. O sea, lo que pasa es que en el reino que no tiene fin, y eso es bien importante porque es lo que establece Mateo 24. Mateo 24 estableció dos cosas, es bien interesante, dos cosas que iban a pasar. Jesús les habló del tiempo de su tiempo, pero también habló del futuro. Y entonces le dijo, ustedes ven esto que está aquí, esto aquí no va a quedar absolutamente nada. Y se estaba refiriendo al templo. Y yo quiero decirle algo con esto, no quiero hablarles sobre la iglesia, ahora lo que quiero hablarles es sobre las instituciones, especialmente lo que creemos que nunca se va a acabar. Nosotros creemos que lo que tenemos nunca se va a acabar. Mire, lo que tenemos es efímero. Es tan efímero que de un momento a otro podemos tener todas las cosas materiales que podamos tener y de momento se van. Y cuando se vayan, ningún gobierno va a poder arreglar eso, porque eso fue lo que te pasó a ti. Así que la única manera como tú te puedes mantener feliz, que puedas tener una familia buena, que puedas tener un futuro mejor, es agarrándote de la mano de Jesús. Amén. No hay de otra. No hay de otra. Amén. Porque los gobiernos no pueden resolver ese problema en particular. No hay manera. No hay manera de resolver la pobreza espiritual que existe en el pueblo. Porque el pueblo lo que tiene es pobreza espiritual. ¿Y saben por qué? Porque vivimos en un mundo material. Vivimos en un mundo que es post-cristianismo, que creemos que el cristianismo se va a desaparecer. Eso mismo dijeron en 1789. En 1789 estuvieron a punto de desaparecer todas las instituciones cristianas por la Revolución Francesa, que proclamaba que la diosa nueva era la razón. Y miren que trataron de destruir todas las Biblias, todas. No se pudo. El cristianismo sigue tal y como empezó en el primer día. No necesita gobierno, no necesita poder, solo necesita amor. Es lo único que necesita. Todos los cristianos han tratado. Antes del 325 el gobierno romano trataba de destruir todo lo que era el cristianismo. ¿Y qué ha sucedido? No se ha podido, porque esto es algo que viene de Dios y proviene de Dios. O sea, las cosas de Dios tú no las puedes destruir. Y algo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Independientemente gane el azul, gane el rojo, gane el verde, gane el amarillo, gane, ¿qué otro color más hay por ahí? El mejor es este que está aquí. No importa el color, ellos no son, el que gobierna es Cristo Jesús. Amén, amén. Yo creo que tenemos que entender eso.
Pues básicamente yo quiero decirle, mi gente, que ya es tiempo de que si dejemos la reconciliación, para mí es bien importante. Yo entiendo que ya debemos apoyarnos los unos a los otros, no importa en la posición que estemos, pero vamos a empezar por nuestra casa, por nuestros vecinos. Miren, mis vecinos son espectaculares, yo los quiero muchísimo. Y ¿saben qué? Yo voy a estar con ellos toda la vida aquí porque yo estoy en mi casa y los tengo alrededor. Ahí es Igual donde David. comienza el cambio. Ahí es donde Exacto. comienza el cambio. Tú como siervo de Dios, cambiando a tus vecinos, ayudando a tus vecinos, sirviendo a tus vecinos. Y tus vecinos van a servir a otros. Y esto va a ser algo que se va a seguir corriendo. Y cuando ocurra ese gran despertar, entonces la cosa va a ser diferente. Y yo entiendo que Dios va a derramar el Espíritu Santo. Y yo invito a cada persona que pide el Espíritu Santo hoy, Amén. ahora, cuando vaya a votar, y no tan solo cuando vaya a votar. Usted no necesita el Espíritu Santo solamente cuando vaya a votar. Usted necesita el Espíritu Santo el resto de su vida. Amén. Porque al otro día usted tiene que ir a trabajar. Al otro día usted tiene que volver a la normalidad. No, ese día tienes que seguir trabajando. La ley cambió en Puerto Rico. Y cambió en Puerto Rico, de hecho, sí. Pero, por ejemplo, yo que soy maestro, pues que no doy clase ese día, pero el día antes y el día después, yo sigo trabajando normalmente y tengo que trabajar por el futuro de mis muchachos. Y yo tengo que creer en mis muchachos. ¿Y saben qué? Mis muchachos necesitan mejorar sus valores, necesitan salvación, necesitan que alguien los agarre y los quiera. Y hay muchachos que están solos en sus casas. José, hay una expresión muchachos que yo uso en Dios salva a mis hijos, y es que solo se necesita uno. Lo sabes, ¿verdad? Que yo solo te digo, lo digo mucho, solo se necesita que uno crea. Uno solamente tiene que creer para que haya un cambio. Y ese uno esperamos que seas tú. Exacto. Por ahí podemos empezar, David. No, de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que es hora de quizás de quitarnos el traje de la política y pensar en el bienestar común. Leía esta mañana en Hechos de los Apóstoles que cuando Jesús se fue, que vino el Espíritu Santo sobre, ¿verdad?, sobre los siervos de Dios, eran de un solo pensamiento, de un solo sentir, de una razón, estaban unidos. Y la Biblia habla de unánimes juntos, o sea, para enfatizar la coinonía que existía en aquel entonces entre aquellas personas que habían aceptado a Jesús como el Señor. Está bien, el micrófono. Tu micrófono también. Ajá. Yo digo que es un reto que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Cada día tenemos que negarnos a nosotros, tomar la cruz y seguir. Así es. Porque es la única manera, ¿sabes? Yo creo que tenemos yo creo que ustedes dijeron algo bien importante. Una vez se cierren los colegios electorales, es más, y una vez se cierren, no, una vez usted ejerza su derecho al voto, otros tienen que salir derechitos de ahí a trabajar, otros iremos al otro día o iremos más tarde, pero nos vamos a tener que seguir relacionando con nuestros vecinos, relacionando con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia que no creen igual que nosotros. Nos vamos a tener que seguir relacionando con todo el mundo. Y aquí la importancia de volver a Hechos de los Apóstoles, comenzar a pensar en realmente, fíjate que el reino de Dios, Jesús dijo, me tengo que ir para que el Consolador venga, para que esto coja forma y esto marche como tiene que ser. Y una vez vino eso, lo que tenemos es una de las experiencias cristianas más brutales, como diría Javier, que podemos ver. Es un grupo de personas unidos con un fin común, pregonar el evangelio para que Cristo venga. Me encanta, David, lo que estás diciendo. Eso yo lo predico mucho. Hechos capítulo 2, versículos 42 en adelante, donde nos dice allí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la oración. La iglesia primitiva creció, no fue porque eran evangelistas,
creció porque estaban unánimes, estaban juntos, y la sociedad, al ver que los cristianos estaban juntos, que si uno tenía una necesidad, el otro iba y se la satisfacía, si uno tenía un problema, el otro iba y le ayudaba, si uno estaba enfermo, el otro le visitaba, si uno estaba encadenado, el otro lo liberaba. Cuando la gente de afuera comenzó a ver eso, comenzaron a decir, espérate, yo quiero ser igual que ellos, yo quiero estar con ellos. Y ahí es donde dice el texto, y el Señor traía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Para que el Señor pueda traer a los salvados, nosotros tenemos que cambiar. Eres tú, Amén. José, es David y soy yo. Mira, decía el pastor Daniel Bosquet este sábado, que si alguien le preguntaba, mira, ¿y cómo es esto del cristianismo? Que si tú podías decirle, mírame a mí, yo soy un reflejo de eso. Nosotros podemos hacer eso. Porque si nosotros podemos decir, mírame, si tú quieres saber cómo es Jesús, tú quieres saber lo que Jesús puede hacer, mírame a mí. Mírame a mí. Y si nosotros podemos decir eso, si podemos decir, mírame a mí, si podemos decir, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, entonces el mundo va a decir, yo quiero ser como Jesús. Mira, nosotros tenemos lo que se llama rivalidad política en muchos sitios. David decía, por ejemplo, en el trabajo, en las casas. Entonces, yo en la iglesia. En las iglesias. Yo quiero decirle algo. Miren, yo le digo con honestidad, vamos a empezar a arreglar la rivalidad que tenemos entre familia primero. Que a lo mejor usted está callado con su esposa o con su esposo, ¿verdad? Vamos a empezar a arreglarle eso con sus hijos. Y mire, empiece hoy, reconcíliese con ellos, empiece a reconciliarse con ellos. Si tiene algún rival político, que han discutido por política y no se hablan, mire, llámelo por teléfono ahora mismo. Llámelo, mira, cuando pase toda esta pandemia y esta cosa, vamos a reunirnos en un sitio a comer juntos, yo te pago. Y hablan de cualquier otra cosa menos de envíale la política. por correo un certificado de comida, olvídate de que esperes tanto. Pídeselo por Uber Eats y se lo envías exacto, allí. Exacto. No, mira, exacto. No tienes que esperar tanto tiempo. Mira, yo acepto tarjetas de regalo. Ahorita les doy la dirección si quieres. Está buena eso. No, miren, gente, yo no sé por cuánto tiempo vamos, pero yo quiero decirle a usted que este es el momento de reconciliarse, de que estemos en paz, que esto no sea la situación de siempre donde no ocurre una desgracia, no vaya a pasar algo. Por favor, mi gente, reconcíliense, pero les recomiendo, número uno, si usted lea el manual, que es la Biblia, ore para que reciba el Espíritu Santo, no tan solo para votar, sino para antes de votar, después de votar y vivir con los demás en armonía. Y número tres, esparza que Jesucristo es el único camino a todo el mundo. Y usted verá que ese contagio funciona y vamos a tener un Puerto Rico mucho mejor. Así mismito es. Y yo creo que si no tenemos nada que abordar, deberíamos de entregarnos a Dios en oración y pedirle a Dios que tome control de nuestras mentes, de nuestras vidas y nos ayude a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. No lo que yo quiera hacer, no lo que David quiere ser, no lo que José quiere ser, y mucho menos imponer lo que nosotros queremos ser en los demás. Debemos de permitir que sea Dios el que transforme nuestras vidas y controle nuestras vidas. Así que, así como estamos, vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Amén. En esta hora nos acercamos a tu trono de gracia confiadamente, tal como lo dice la epístola de los Hebreos, porque reconocemos que solo en ti hay misericordia, hay socorro, hay ayuda en el momento oportuno. Queremos entregarnos a ti, Señor. Queremos que tú te apoderes y controles nuestras mentes, nuestras vidas, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a perdonar a nuestro hermano. Ayúdanos a pedir perdón a nuestro hermano también. Amén. Para que podamos ser mejores hijos tuyos. Este martes, cuando vayamos a votar, queremos pedirte que nosotros podamos votar por un así dice Jehová. Y no por emociones, sentimientos
colores o tal vez protagonismo. Pero sobre todo, independientemente quién gane, ayúdanos a que nosotros podamos ser cristianos verdaderos. Amén. Bendice a todos los amigos que nos están viendo y nos han escuchado. Derrama bendición sobre sus familias. Si alguno está pasando Amén. alguna necesidad, algún problema, alguna situación, queremos que tú seas la solución. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, será hasta la próxima, mi gente, donde estaremos. Dentro de 4 años nos vemos de nuevo. Jesucristo 2024. Así, pero siempre usted vote por el que usted quiera, pero recuerde, Jesucristo siempre es el único camino. Que Dios me los bendiga y adelante. Buenas noches. Bye. Buenas Bye. noches.